el arca del pacto, ¿qué representa? Hemos estado estudiando las puertas. El día de hoy voy a poner una pausa, ya llevamos como 2 semanas o 3 poniendo una pausa. Tiene que ver con las puertas que estábamos viendo, ¿sí? Hoy voy a pedirles que me disculpen por esto, pero va a ser de gran bendición lo que vamos a hablar, y más con lo que el Señor me confirmó con lo que habló ahorita la pastora de los diezmos, las ofrendas y todo eso. Vamos a ponerle pausa y vamos a ponerle, si quieren ponerle como tema, ¿sí? El arca del pacto. Así le vamos a poner el tema del día de hoy, el arca del pacto. ¿Quién ubica el arca del pacto? Yo. Todos ubicamos el arca del pacto, ¿verdad? Sí, amén. ¿Dónde se encuentra el arca del pacto? En el lugar santísimo. En el lugar santísimo, ¿sí? Esa es la que se encuentra allá arriba, que está con los querubines, ¿verdad? Dice la palabra que está con los querubines. ¿Y qué representa el arca del pacto? La gloria, ok, fíjense bien, la gloria, efectivamente, ¿qué más representa? Bueno. El pacto de Dios con su pueblo. Ok, perfectamente, eso podemos, ¿le parece si lo ponemos como soberanía? Sí, porque es el pacto que tiene con nosotros, es como el rey, la soberanía. Ok, ¿qué representa el arca del pacto? El arca del pacto representa soberanía de Dios, representa el poder de Dios, ¿sí? Representa la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que el sacerdote, sí, más bien el sumo sacerdote no podía entrar al lugar santísimo? Solamente entraba ¿cuántas veces? Una vez al año. Una vez al año, y tenía que pasar por todas las etapas, que era desde el atrio, lugar santo y lugar santísimo, debidamente santificado, limpio, ¿sí? Consagrado, puro en santidad para poder entrar ahí, porque si entraba sucio o contaminado, ¿qué pasaba? Moría, porque la gloria de Dios era tan fuerte que no podemos sobrevivir a la gloria de Dios. Es por eso que el Señor, ¿sí? Maneja los niveles de gloria conforme a lo que nosotros podemos soportar de la gloria de Dios, y con eso somos no sé si te haya pasado o vivas así, pero yo con la poquita gloria del Señor que pone en nosotros, a mí me emociona. Imagínate la gloria completa de Dios. Es como para que tú y yo nos olvidemos de todo lo que está alrededor, ¿sí? Y entonces yo le digo al Señor: Señor, que mi motivación sea tu presencia. Eso es cuando encontramos la gloria de Dios, cuando estamos sujetos a esa soberanía, a esa arca. ¿Vamos bien? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Ok, eso ya lo hemos visto, ok. Hoy vamos a ver, y la intención del día de hoy es ver cuán importante es ver la postura en la que tú y yo estamos. No en la que tú y yo creemos que estamos, sino en la postura que realmente estamos. ¿Sí? Como iglesia, inclusive tu servidor como pastor, ¿cuál es mi postura? Si mi postura es la correcta, ¿sí? Para poder recibir lo correcto, porque muchas veces nuestra postura no es la correcta, y por eso es que no estamos recibiendo lo que tendríamos que recibir. ¿Vamos bien? Ok, entonces acompáñame a 2 de Samuel. 2 de Samuel 6. Gracias, Jesús. 2 de Samuel 6:1. Ok. Y empezamos. Vamos a leerlo del 1 al 14. 2 de Samuel 6, del 1 al 14. Y dice la preciosa palabra del Señor. Y David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. ¿Cuántos? 30,000. Ok. Subraya escogidos. Y se levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, que es lo que estamos viendo en la escritura que tenemos ahí. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ayo iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. La palabra tropezar
también es sacudir, se sacudían. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció, ahí la palabra entristeció en hebreo es se enojó, David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom, que es Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, sí, Geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, y a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero, engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido, ¿qué? Con un efod de lino. Ok. En Primera de Crónicas, allá adelantito, que es el complemento de esto que estamos leyendo, Primera de Crónicas 13. ¿Sí? 13 del 1 al 14. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Entonces, autoridades, se puede subrayar, ¿sí?, lo que son los capitanes y los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os pareciere bien y es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en toda la tierra de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo, eso pones un circulito en el 3, y dijo toda la asamblea, ¿sí? Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Bueno, seguimos viendo pues que esta es la historia, te la dejo tarea hasta el 14, de cómo está confirmando lo que vimos ahorita en Segunda de Samuel. Es una confirmación de lo que vimos. Nada más que en Primera de Crónicas hay unas especificaciones que nos van a servir para lo que vamos a ver. ¿Ok? Pregunto. Voy a empezar con preguntas. ¿A dónde iban a llevar el arca? ¿A cuál era el plan de David? ¿Llevar el arca a dónde? ¿Sí? A Jerusalén. ¿Cierto? Ese era el plan de David. Entonces, ¿buen plan? Sí. ¿Tenía buena intención? Sí. Ok, gloria a Dios, que tenía buena intención. ¿Sí? Pero en las cosas del Señor no es suficiente tener buena intención. ¿Sí? En las cosas del Señor no es suficiente tener buena intención, y te lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice? Tenía una buena intención de llevar el arca a Israel. Ahora, fíjense bien, ¿dónde estaba el arca? Si empezamos a leer Segunda de Samuel otra vez. Se lo habían robado los... Ajá, el arca estaba con Abinadab, versículo 4 del capítulo 6 de Segunda de Samuel. Dice, cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, estaba con Abinadab, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasó con esa arca? Esa arca, ¿se acuerdan que estuvo con Moisés? Sí. ¿Con Moisés estuvo cuánto tiempo? Desde que hizo las tablas. Estuvo con Moisés y parte de que estuvo con Josué. ¿Sí? ¿Se acuerdan que estuvo 40 años en el desierto el arca? ¿Sí? Estuvo circulando de un lado para otro, ¿cierto? Cada vez que se movía el arca con ellos. Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Una vez que estaba el arca y que pasaron esos 40 años, se estableció en Silo, ¿sí? Ahí se estableció el arca, ¿sí? En donde Elí y los hijos de Elí, ¿sí?, se iban a encargar como sacerdote y sumo sacerdote de cuidar esa arca. Esa era la función de ellos. ¿Vamos bien? Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que esa arca
estuvo con ellos, ahorita, si vimos en Segunda de Crónicas, dice desde que estaba Saúl, y desde Saúl a esa fecha eran 20 años. 20 años que estuvo esa arca, ¿sí? Que estamos viendo ahorita, que estaban ministrando, se estaban cuidándolo Elí y sus hijos, ¿sí? Que es en el versículo 4, ¿sí? ¿Con quién? Abinadab, como en Abinadab estuvo. ¿Cómo llegó? ¿Sí? Que es lo que vamos a aprender. ¿Cómo llegó? ¿Sí? Esa arca a ese lugar. Porque tenemos que irnos hacia atrás. Vamos a ir, está yendo poco a poquito para atrás y luego nos vamos a ir para adelante otra vez. Ok. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Tuvo 20 años con Abinadab, ¿sí? Que en ese tiempo, lo que ocurrió, me voy a tratar de irme así, quiero irme más o menos al paso para no brincarme, ¿sí? En esos 20 años hubo un problema en los hijos de Elí, que no mostraron, ¿sí?, santidad ni consagración. Tengo mis notas porque no quiero irme rápido, porque me puedo ir muy rápido y perderme de algunas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema que ocurrió aquí, ¿sí?, es que los hijos de Elí, cuando los filisteos estaban peleando, ¿sí?, contra el pueblo de Israel, entonces los hijos de Elí dijeron, vamos por el arca, traemos el arca, y cuando lo vean los filisteos que traemos el arca, ¿qué significa el arca? Gloria al poder. Gloria, cuando vea el poder, cuando vea, ¿sí?, su soberanía, entonces los filisteos van a atemorizarse porque vamos a vencer porque trajimos a Dios aquí. ¿Estamos de acuerdo? Ahí vamos bien. Pero ¿qué creen? ¿Sí? Sucede que los filisteos ganan. ¿Por qué ganaron? Si se supone que el arca de Dios estaba en ese lugar. A ver, ahorita vamos a llegar a ese punto. Fíjense qué interesante. Pero el arca de Jehová, ¿qué representa? ¿Qué hay en el arca de Jehová? La gloria, el poder, la soberanía. ¿Sí vamos bien? Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué cuando la llevan a ese lugar? ¿Sí? Ahora, vamos a ponerlo así. Los Elí y los hijos de Elí no estaban consagrados. No se santificaron. Ellos se apartaron. Si lo tuvieron 20 años, el arca con ellos, en esos 20 años tuvieron toda la oportunidad, ¿sí?, de saber qué es lo que tenían que hacer con el arca. ¿Sí? Y el riesgo que implicaba llevar el arca a la batalla. Ahora yo pregunto, ¿necesito llevar el arca físicamente para ganar una batalla? No. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que entender, ¿sí?, que el arca no es un amuleto. Ahí vamos a ir entrando poco a poquito. O sea, que hay varias cosas que nosotros podemos considerar un amuleto. Muchos podemos estar viniendo a congregarnos pensando que es como un amuleto. Si no voy y no le entrego este domingo al Señor, entonces estoy mal. Aguas, porque el Señor no es un amuleto. Podemos considerar, hay muchas personas que ponen la Biblia en sus casas abiertas, hacia la pura entrada, bien espirituales, bien místicos. Ajá, es más, de hecho la hoja ya se desgastó de tanto tiempo que está abierta en la misma hoja, y le llega el sol y se desgastó, ¿sí? Pero ni siquiera la han leído. ¿A qué voy? Iglesia, esto no es un amuleto. La sangre del Cordero no es un amuleto. El Espíritu Santo no es un amuleto. Muchos de nosotros podríamos estar viviendo ahorita, ¿sí?, con cosas que el Señor nos está dando como amuletos. Y creemos que como llevo ese amuleto, no hay necesidad de vivir en santidad y consagración. Y ahí tenemos un problema. Creemos que si yo llevo ese aceite, porque hay personas que también lo pueden considerar como un amuleto, ¿sí? Llevo este aceite y este aceite es un amuleto, no lo pongo en el carro y lo unto en el volante antes de manejar para no chocar. Pero mi pie le da con todo, ¿sí? ¿Me doy a entender? Entonces, esto lo podemos considerar un amuleto. No es un amuleto. Este aceite tiene poder porque representa al Espíritu Santo. Pero si yo no vivo en santidad y en consagración, es simplemente aceite. Por más ungido que esté este aceite, y por más que yo tome este aceite y estemos orando y le ponga a cualquiera de ustedes y ¡pum!, cae y el Señor los transforma, eso no significa que tú vengas, tomes el aceite y pase lo mismo. Porque no es el aceite.
Si yo no estoy en santidad y no estoy en una relación correcta con el Señor, por más que te lleve yo la Biblia más purificada del mundo, es la misma. Hay inclusive personas que creen hay que santificarla, hay que, ¿cómo le llaman? Bendecirla, gracias. Y preguntan, por ejemplo, si bendecimos la casa, si bendecimos el carro, si bendecimos... Pero en sí no es un amuleto. Ojo, yo puedo orar por tu vehículo, que el Señor te bendijo, puedo orar por tu casa, pero si los que estamos dentro de la casa y los que manejamos ese vehículo no estamos santificados y consagrados al Señor, tenemos un problema. Y va a pasar lo mismo que le pasó, ¿sí? Ah, exactamente, a los hijos de Eli. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, entonces seguimos. Entonces llevaron ellos, ¿qué pasó? Ganaron los filisteos, y al ganar los filisteos, vemos que se llevaron el arca. ¿Sí? ¿Cómo se llevaron el arca? Sí, si le ponemos a leer la palabra un poquito, nos vamos a dar cuenta que el arca se la llevaron en una carreta jalada por bueyes, ¿sí? O caballos, animales jalados para llevárselo, y no les pasó absolutamente nada, se la llevaron. Pero dice que cuando la pusieron allá y se la llevaron, ¿sí? Fue de maldición a sus vidas. No de bendición, de maldición. ¿Por qué? Porque tenían idolatría. Lo pusieron junto a dioses y todo lo demás, y hasta lo degolló. Bueno, una situación que tenemos que ir a estudiar. Pero ¿a qué voy con esto? ¿Sí? Ya que vieron los filisteos que, ¿sabes qué? Quita esta arca de aquí. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, les quitamos el arca y ya los vencimos. Porque les quitamos a su Dios. ¿Por qué pensaron así? Porque ellos tenían idolatría. ¿Qué significa? Ellos sí se manejaban por amuletos. Pero tú y yo no podemos manejarnos por amuletos, porque mi Señor no es un amuleto. No es de que hoy me porto bien y bendíceme, y mañana me porto otra vez mal. Eso es un amuleto. Yo puedo decir, hoy domingo es tuyo, Señor, te alabo, te adoro, te amo, y el lunes ya es mío. No, porque no es así. O somos o no somos. Ahorita vamos a ver eso. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Vemos que al no ser bendecidos, y al contrario, ser maldecidos, dijeron, ¿sabes qué? Regrésales el arca. Y le regresaron el arca. Y fue cuando cayó, ¿sí? A donde estábamos hablando con Abinadab. Y ahí cayó el arca de nueva cuenta con Abinadab, pero ni Abinadab, ni sus hijos, o sea, en este lugar, ni Abinadab fue de bendición, ni con Elí fue de bendición, ¿sí? Ni fue de bendición para los hijos. ¿Por qué? Porque allí estaba, pero no le dábamos el lugar que teníamos que darle. ¿Vamos bien? Ahorita vamos a ver algo muy, muy interesante. Ok, el arca estuvo en dos casas. Si checamos ahorita lo que acabamos de leer, estuvo en dos casas. Primera casa que estuvo en la casa de Abinadab. ¿Cuánto tiempo estuvo en la casa de Abinadab? ¿Sí? 20 años. Luego de ahí, ¿sí? Cuando quiso David buena intención, ¿cuántas veces actuamos de buena intención? Y a veces no nos resulta, porque la buena intención no es suficiente. Ok, fíjense bien. Y entonces le iban a llevar, David fue por ella, ¿sí? Con Abinadab, para llevarla ¿a dónde? A Jerusalén. En el caminar, que es lo que estamos leyendo ahorita, no surgieron las cosas, pero llegaron y la dejaron, ¿en dónde? En la casa de Obed. Así es, de Obed-Edom, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo estuvo en la casa de Obed-Edom? 3 meses. 3 meses, si se fijan en el versículo 11, dice, estuvo en el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom, ¿sí? Geteo, 3 meses. 3 meses, ¿sí? Y dice algo interesante después, ¿y qué dice? Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom. A ver, entonces yo voy a preguntar, hay 2 preguntas. Bueno, hay 3. Primera pregunta, ¿qué hizo Obed-Edom en esos 3 meses? ¿Para qué? Para ser bendecido. Eso es interesante porque no fue suficiente 3 meses para ser bendecido. Ahora, ¿qué dejó de hacer, ¿sí? Abinadab para no ser bendecido? Porque lo tuvo 20 años. Si en 3 años fue bendecido, dice aquí, 3 meses fue bendecido, y fue bendecido toda su casa, o sea, no nada más él, sino es mi hermano, mi cuñado, mi familia, todos los que estaban alrededor. De cuenta que llegué en el arca, y al llegar al arca son bendecidos todos ustedes, todos mis hermanos. A ti y a mí nos conviene que el arca esté en este lugar, pero nos conviene que tú y yo estemos santificados.
¿Sí? Empezando por el pastor que está al frente y está al pendiente del arca, tener que darle su lugar. Este lugar por sí solo es un simple local. Pero mientras tú y yo nos reunamos santificados con el mismo propósito, esto se convierte en un santuario. Amén. Por eso es que tú puedes decir, hay personas que llegan y se van y siguen igual, porque eso se está convirtiendo nada más en una costumbre que no le va a bendecir a su vida, ni a los que le rodean. ¿Vamos bien? Ok. Pregunto, ¿qué hacemos nosotros con el arca en casa? Tendríamos que vivir en santidad y darle su lugar al arca. Fíjense qué interesante está esto. Por eso el Señor nos detiene, y con lo que está hablando mi pastora de los diezmos y ofrendas y todo lo demás, eso es interesante, la diferencia que existe entre el diezmo, la ofrenda y la primicia. Y los que no diezman tienen su resultado, los que diezman tienen su resultado. La ofrenda no tiene nada que ver con el diezmo, ¿sí? No es de que voy a agarrarle de diezmo para comprar una despensa y dárselo al hermano. No, es una cosa es la ofrenda, otra cosa es el diezmo y otra cosa es la primicia. Son niveles o estaturas de fe, de confianza en el Señor. ¿Sí? Mira, yo te voy a platicar algo. Te estaba hablando de los testimonios. Y sucede que el pastor se le ocurre pedir una licencia en su trabajo. Y pedí una licencia por 2 meses, sin goce de sueldo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque el Señor inquietaba mi corazón que me dedicara a empezar a trabajar en esto que estamos trabajando. Pero el Señor me empezó a mostrar muchas cosas. Primero me dijo, no lo hagas por la congregación ni por los que estás viendo, hazlo por mí. Y después nos demostró el Señor que si yo lo hubiera hecho por la congregación, yo tendría un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que a veces sí se da, no se da, a veces jalamos, no jalamos, a veces responde, no responde, y tenemos un problema. Y al rato voy a ir a cantarles a ustedes porque yo decidí aquello, y vas a decir, yo cuando te dije, ¿cierto? Sí. Ok. Y eso fue un producto de mucha oración, casi de 1 año, pidiéndole al Señor la confirmación. Bueno, sucede que regreso una semana y viene, ocurre lo de la pandemia, ¿sí? Y ya me dijeron, ni siquiera se te presentes, ¿sí? Porque entras dentro de los vulnerables. Ah, perfecto, no entro. Y el Señor le ofrendo, no diezmo. Fíjate qué interesante, iglesia. Eso quiero que lo vean ahorita que tocó mi esposa este tema y que el Señor le dijo que lo hablara. El día 15 de enero fue el día en que yo iba a salir. El 16 era el primer día sin goce de sueldo. No sé si ustedes lo sabían o no, ¿sí? Porque tampoco se trataba de decirles, ¿qué creen? Es que me voy a ir sin sueldo. ¿Cómo ven que hacen una ofrenda? ¿Sí? Por ahí se levantó algunas ofrendas que salió del corazón de alguien sin que yo lo dijera. Pero bueno, entonces, ¿qué ocurre? Tomo la decisión y caminamos. Y el día 15 tenía que dar mi primicia. Iba a tener 2 meses sin ingreso. El día 15 iba a dar mi primicia. ¿Sí? Y la verdad te voy a decir algo. De la iglesia no se tocó nada. Dios es bueno. Dios es bueno, iglesia. Cuando el corazón está correctamente. ¿Mi intención era buena? Sí. Pero si mi intención no estaba respaldada, correctamente hecha, iba a tener consecuencias negativas. ¿Cuántos hermanos en Cristo han tomado decisiones como esa y se han dado topes? Muchos. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que llega el día 15 y mi primera ingreso, mi primicia, se le entregó al Señor. Entonces, ¿qué pasa? Que no recibí nada. Todavía no salgo, llevo la primera quincena y ya me voy y ya no voy a recibir nada. ¿Y sabes lo que pasó? El Señor multiplicó de una manera tan increíble y poderosa que no tienes una idea. Terminó ese tiempo, y cuando terminó ese tiempo digo, Señor, gloria a tu bendito nombre, que ni siquiera hubo necesidad de tomar, que es lo correcto que pudiera hacerlo legalmente, vamos a decirlo legal o bíblicamente, podría tomar yo, ¿sí?, de esas ofrendas, de esos diezmos de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, sin embargo, digo, Señor, que se haga tu voluntad, y Señor, no te preocupes, tú confía en mí. Y pum, salieron muchas cosas por ahí muy interesantes. Total que no se tocó nada, de hecho ni la ofrenda pastoral, porque el Señor tiene propósito con la ofrenda pastoral, ¿sí? Y sí, se va a ir destinado a ese punto que el Señor está trabajando ahorita, y es un proyecto que tenemos una visión ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Termina todo esto, llega una semana y a la semana me dice, vete a tu casa. Y esta es la fecha en que yo ahorita no me he regresado a mi trabajo. Y me están pagando.
¿Sí me doy a entender? O sea, Dios es grande, iglesia. A veces lo minimizamos, pero no es 2 meses comparado con cuántos meses llevamos. 6, 8. Y yo iba a regresar en abril, y en abril me iba a ir. En abril le decía, muchas gracias, un gusto saludarlos, ya me voy yo. Y el Señor dijo, no, espérate, yo no sé si ahorita cuando regrese vaya a ser lo mismo o no. Pero el Señor lo único que probó, porque me lo puso en mi corazón, y dijo, ¿te acuerdas de Abraham y Isaac? Entrégame tu Isaac. ¿Y qué hice? Te entregué tu Isaac. ¿Sí? Confiando en Él. ¿Cuántos el Señor ha pedido tu Isaac? ¿Y cuántos te lo has pensado? Cuando tú haces las cosas con un corazón correcto, no nada más van a caer bendiciones en gotas, caen en cascada, iglesia. Ay, pastor, pero siempre entonces tiene que ver en las finanzas. No, porque yo te voy a decir algo muy interesante. Nomás le pido que se ponga a los pies de Cristo. Ahorita el ejemplo que voy a poner. ¿Sí? Vamos a ponernos a los pies de Cristo. Amén, ya sabemos qué hacer en esto, ¿verdad? Y ahorita estábamos hablando, te estoy escuchando a Isi en su testimonio, y dice, pues no nos ha ido así como que, pero el Señor ha mostrado su obra en ellos. ¿Sí? Y vemos en el trabajo de Manuel cómo ha agachado y ha costado mucho trabajo estar saliendo de ahí. Pero yo voy a preguntar, fíjate bien, y eso yo estoy fuera. El Señor ha prosperado, y voy específicamente a los pies siempre. ¿A Manuel? Sí. Ay, pero sigo con el trabajo ganando lo mismo. Pero está prosperando. O sea, él no es el Manuel que entró. Amén. Y después le preguntas ahí si como esposa, a ver si es el mismo. Todavía a veces a lo mejor hay rachitas ahí que quisiera aparecer otra vez. Pero no es el mismo. ¿Está creciendo? Claro. Porque no todo tiene que ver con las finanzas. ¿Sí? El Señor nos hace crecer y vale la pena. ¿Amén? Ok. Entonces, la motivación es correcta. David tenía una motivación correcta. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasaría si tú y yo venimos aquí a la congregación el día de hoy y ya nos sentimos el mover del Espíritu Santo? Fíjate bien, quiero que tú te visualices así. Venimos a la iglesia y cantamos y así como que... Es más, ni los cantos ya como que... Levanto mi mano. A veces venimos así, pero es una cuestión personal. ¿Sí? Porque estamos nosotros con otras situaciones. Pero, ¿qué sentirías tú que no se mueve el Espíritu Santo aquí? Que la enseñanza que tú recibas, nada, no produce nada. No está viendo el mover del Espíritu Santo en este lugar. Imagínate eso 20 años. 20 años en donde no había un mover del Espíritu Santo, donde el arca del pacto ya no era tanta la soberanía, el gobierno, la gloria, se fue de ahí. Ahora, yo te lo estoy hablando como congregación. ¿Qué pasa? Fíjate, en las cosas del Señor, en las cosas del reino, no hay antigüedad. Yo le digo al Señor, si no logro terminar y renuncio, que ahorita todavía no sé lo que el Señor vaya a pedirme, ya no voy a tener ni jubilación, no me voy a poder jubilar. ¿Y cuántos quisieran nuestra jubilación? Bien a gusto, nos llega nuestro dinero. Así es. Y a veces no nos preparamos ni para la jubilación, ¿verdad? Pero tenemos que prepararnos para todo, para la jubilación, para vivir correctamente y todo lo demás. Ahora imagínate, porque esa es la situación donde el Señor provee. Él es nuestro proveedor. Él dice, bueno, yo te voy a sustentar. ¿Qué pasaría entonces 20 años? Lo que decía, ya me fui, ahí me perdí. De la antigüedad. En el reino no hay antigüedad. Aquí podemos saber cristianos que tenemos 30 años de ser cristianos. Eso no hace a una persona, ¿sí?, más que uno de 1 año siendo cristiano. Porque el de 1 año siendo cristiano ya puede estar allá arriba. Amén. Ahora, ojo, iglesia, los años no nos hacen espiritualmente más viejos. Amén. Los años nos tienen que prender. Los años nos tienen que llevar porque llevamos ventaja en tiempo. Les decimos a nuestros hijos, en lo que tú vas, hijo, yo ya fui, vine, me eché un sueño y volví a ir y venir. Ahí se me alargará. Y esa experiencia y ese tiempo de experiencia no lo van a alcanzar. Pero ¿qué tal de conocimiento? Yo a veces tengo que ir con Monse, tengo que ir con Giovanni y le digo, ¿sabes qué, hijo? Dime cómo le muevo aquí. Ay, papá, ya te había dicho. ¿Llevan ventaja? Conocimiento sí, pero les falta la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no hay antigüedad. A veces creemos que hay antigüedad y me voy a jubilar en el cielo. ¿Cuántos años tienes, hijo? Ustedes algo me saben. Ay, hijo, tú tienes 20 años y estás donde tienes que estar.
Eso es lo que interesa para el reino, que estemos donde tenemos que estar. 1 mes, 2 meses, 3 meses. Imagínate que yo llegue con el Señor y digo, no, Señor, es que yo llevaba 40 años. No, vamos a parecer como a la parábola esa del dueño de las tierras que contrataba gente, ¿se acuerdan? Sí. Y que uno lo contrató a la última hora, otro lo contrató a la primera y le dijo, pues espérame, ¿cómo me vas a pagar igual? A veces nos parecemos así. Sí. Iglesia, lo que ocurre es que podemos tener 20 años teniendo el arca y no valorarla nada más como un amuleto. No vivimos en santidad, no vivimos en consagración, tenemos el arca como amuleto y caemos en el mismo error. Ahorita vamos a ver. Ok. ¿Cuántos años llevamos tú y yo como cristianos? 3 y medio. 4. Yo desde los 16 años. Y a lo mejor no tendría que estar ni donde estoy. O estoy ahorita donde estoy, pero me tardé mucho tiempo en estar donde tengo que estar. ¿Sí me doy a entender? Sí. Estamos a veces perdiendo el tiempo, iglesia, en cosas que no debemos de perder. Que si el hermano, que si ya va a pedir las primicias, que si los diezmos, que si la ofrenda, que si el pastor exige mucho, que son cosas que nos están haciendo perder lo que el Señor está dando. Amén. Pero yo fiel, sigo yendo a la iglesia. Yo fiel, sigo leyendo la Biblia. No entendí lo que leí, pero sigo leyendo la Biblia. Se convierte en amuleto. Yo conozco personas, y discúlpenme, pero conozco personas que están así. Van a la oficina, van a donde quiera, y está en la Biblia. Y cuando les dices, oye, esto, reaccionan de una manera que dices, mejor ábrela y ponte a practicarlo. Porque es un amuleto lo que traes aquí. Abres la cajuela de guantes del carro, una Biblia preciosa, es más de oro. ¿De qué sirve? Si no está acá. ¿Vamos bien? Ok, entonces, ni el Espíritu Santo, ni la sangre del Cordero, estamos hablando que son amuletos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor desea establecer un arca en nuestras casas. Amén. Bendito sea el Señor por la preciosa pandemia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la pandemia nos permitió ver que en casa tenemos muchos problemas. Sí. Pero que no habíamos visto porque yo estaba en la oficina, y en la oficina, y mis hijos en la escuela. Llegábamos, los veíamos, hola hermoso, ¿cómo estás? Pero aguántalo todo el día. Pregúntale a mi esposa, ¿aguantar al pastor todo el día? No es fácil. Yo se los digo, no es fácil, y yo me aguanto a veces todo el día. ¿Sí? Imagínense aguantarnos unos a otros. El Señor no se equivoca, iglesia. Él quiso traer el arca a casa. Por eso es que cerraron las iglesias. Acuérdense que el enemigo no puede hacer nada sin la autorización de nuestro Señor. Entonces nada se sale de control. Ahora, todavía lo confirmó, y a mí me llama mucho la atención, y yo les diré, aguas iglesia, porque todavía Paz nos manda ir 2 semanas más a casa. Hay iglesias ahorita que todavía no abren. Es que ¿sabes qué? La gente se está enfriando. ¿Por qué? Porque posiblemente tengamos el arca con el mismo problema. Tengo 20 años con esa arca, pero no he dado el valor al arca. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Está ocupando un lugar en nuestra casa. ¿Cuántos tienen Biblia en casa? ¿Cuántos aplicamos esa palabra o esa Biblia en nosotros? ¿Cuántos la vivimos? Bajamos la mano, ¿verdad? Tenemos el arca en casa. La soberanía, el gobierno de Dios está en casa, pero si tú y yo no vivimos en santidad y en consagración, no puede estar ahí porque vamos a morir. ¿Vamos bien? Ok, entonces bendita pandemia, ¿verdad? Fíjate qué pasó en Primera de Crónicas. Déjale ahí un dedito en Segunda de Samuel y vamos a Primera de Crónicas, que es la que nos explicó. Primera de Crónicas 13. No, Primera de Crónicas, sí, 13:3, por favor. Y esto es algo precioso, iglesia, por favor, pon atención a esto. Y dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, ¿no qué? O sea, el problema no era que tenía 20 años el arca ahí, sino que desde esos 20 años, dice, no habíamos hecho caso. ¿Cuántos el Señor nos está hablando ahorita y seguimos sin hacer caso? Amén. Ahora, si te fijas en la lectura, ahí mismo en la de Crónicas que estábamos, en Primera de Crónicas 3, otra vez, dice por aquí, fíjate bien, en el 4,
13:4. En el primero dice que entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, ¿verdad? Que eran 30,000. Que vemos en primera de Samuel, dicen que eran 30,000. 6:1 dice, en segunda de Samuel 6:1, dice que eran 30,000. Aquí dice que esos 30,000, aquí no maneja número, pero dice que eran los capitanes, ¿sí? Y todos los jefes, o sea, eran personas de liderazgo. Ahí les preguntó, y luego que les preguntó esto, dice aquí en el 13:4 de Primera de Crónicas, y dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien. ¿A quién? A ver, entonces algo que mencionó ahorita Manuel. David, ¿qué hizo? Le dijo, ustedes son los líderes, ¿ok? No eran cualquier persona, conocían de la palabra, porque eran líderes. ¿Amén? Ok, conocían de la palabra. Le digo, ¿saben qué? Vamos haciendo esto. ¿Cómo ven si traemos el arca aquí a la iglesia y todos? ¡Sí! Bueno, pues entonces, pueblo, ¿cómo ves si traemos el arca? ¡Sí! Bien, pues vamos a traerla entonces. ¿Cuándo le consultaron a Jehová? ¿Cuántas veces tú y yo le preguntamos a mi esposa, oye, ¿cómo ves? Invertimos este dinero, vamos haciendo esto. Y mi esposa, pues sí, vamos haciéndolo. A ver, hijos, vengan, siéntense. Oye, ¿cómo ven? Vamos invirtiendo esto, ¿cómo ven ustedes? Ah, pues está padre, vamos haciéndolo. Pero ¿cuándo le pregunté al Señor? ¿Quién me va a respaldar? ¿Mis hijos, mi esposo o mi Señor? ¿Cuántas cosas estamos haciendo sin pedirle respaldo al Señor? Por eso estamos a lo mejor como estamos ahorita. Porque estamos pidiendo consejo a todo mundo, pero nunca vamos y le pedimos el consejo al Señor. Ahora, yo lo que hago es, voy al Señor y le pido consejo y luego voy, ¿cómo ves, Manuel? No, pues yo considero que sí. Ah, mira, es lo que el Señor me había dicho. Ok, Cristi, ¿cómo ves? Mira, voy a hacer esto y esto. Y Cristi, mira, yo considero, pastor, que sí, va a hacer esto y esto, nomás de esta manera. Es algo que me está confirmando que ya le pregunté. Porque muchas veces nomás lo único que necesitamos es alguien que me dé el empujón. ¿Sí? Voy a hacer una inversión, voy a hacer algo que tengo duda y nomás necesito a alguien que me dé el empujón para hacerlo y después digo, ay, ¿ves? Me aventaste y no era. Porque yo tengo la manera de aventar la pelotita a alguien más, ¿a poco no? Esposos. Y a veces con mi esposa tomamos muchas decisiones, las decisiones que tomamos, las tomamos mucho en acuerdo, preguntamos, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y realmente cuando tenemos alguna situación que no funciona, pues nos volteamos a ver y pues le seguimos. Pero no le voy a reclamar. El día que yo le reclame me dices, es tu última vez que te doy un consejo, pues ahora para que me vengas y me reclames. ¿Vamos bien? Ok, fíjense bien entonces, vamos acá. Entonces, consultó a los líderes, consultó al pueblo, ¿pero qué? No consultó al Señor. Ok, no es suficiente hacer las cosas para el reino de Dios. No es suficiente esto. Ok, yo puedo tener muy buena intención, estar ahorita aquí, pero necesito consultar al Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Fíjate bien. Es importante lo que voy a hacer para el Señor, pero también es igual de importante cómo lo voy a hacer para el Señor. El Señor no nada más trabaja con el ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacer? Cristi, prepárate un pan y te vas a ir con la vecina de 3 casas y le vas y le compartes. ¿Va? ¿Qué va a hacer? Pan. Va a ir a compartir, porque lo importante es compartir el pan, pero el pan de vida, ¿verdad? Va a ir a compartir vida, pero le va a decir cómo. Entonces ella prepara el pan, ¿verdad? Y va y lo lleva. ¿No le preguntó qué? El cómo. ¿Cómo quieres que lo haga, Señor? O sea, ya entendí. Ya entendí que quieres que le lleve un pan y le comparte el evangelio. Ahora, ¿cómo quieres que lo haga? El Señor me dice, mira, te vas a esperar y el día sábado vas y le dices, y tú ya fuiste el miércoles, y el miércoles andaba de malas. ¿Sí me van a entender? El cómo, que esta pregunta la pones cómo, y el qué son importantes, no nada más el qué. Y a veces que ellos así somos. César, yo estoy chiquita, estoy pequeña, pues no lo crean porque pequeño. Y me dice el Señor, mi papá, ve por las tortillas. No le dijo a qué tortillería, no le dijo a qué hora, se las traje en la mañana para el desayuno y era para la comida. ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Cuántas veces el Señor nos dice que hagamos algo y andamos corriendo? A mí me decían mis hijos, papá, nada más está bien, o sea, si tú quieres dedicarte a esto del pastoreo y quitarte todas las cosas, nada más que no sean tus emociones.
¿Correcto o no correcto? Por eso yo le pregunto al Señor, yo se los digo, el Señor ya puso en mi corazón dedicarme a esto por completo. Ya tengo el que voy a hacer. ¿Qué se me falta? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo voy a hacer, Señor? Ah, mira, te vas a esperar. Yo ya tengo planeado, según carnalmente o físicamente, decido en abril del año pasado, ahí nos vemos. Regreso, estoy como un tiempo, termino en semana de esas de vacaciones, Semana Santa, Semana de Pascua, y me retiro. Ese era mi plan. Pero no voy a tomar una decisión acelerada. Me espero. Y el Señor ya no me ha dicho todavía cómo. A lo mejor regreso todavía y me dice, no, todavía no. Porque no es tiempo. Y yo, ay, pastor, se hizo para atrás, ¿verdad? Le pensó. No, es simplemente porque estoy esperando el cómo. Voy a hacer el cómo que Él me diga y no el cómo que yo pienso ni que los demás me digan. Estamos bendecidos, ¿verdad? Y pedí consejo, y todos los consejos y de personas sabias, porque hay que pedir consejo de personas sabias y temerosas del Señor. Y el consejo era así, adelante. Vas a ser prosperado en eso. Ah, pero si no le pregunto al Señor, yo tengo un problema porque me estoy apoyando en consejo de la persona, no del Señor. ¿Estamos bien? Ah, qué precioso es esto, ¿verdad? Entonces es importante el qué, pero también el cómo. Ahora, fíjate bien. Antes nos justificábamos, y eso lo mencioné la semana pasada, con que no podíamos, sí, no sabíamos. Ay, pastor, yo no sabía. Ahorita que estaba tocando el tema de las primicias y de los diezmos y de los... Yo no sabía, como los niños están, ay, yo no sabía. ¿Ya sabes? Ya sabemos. Antes le decíamos, ay, pastor, ¿cómo me gustaría estudiar? Yo tan hombre, yo quiero crecer en Cristo, Señor. Me gustaría mucho aprender de los estudios, de los marcos, pero ¿qué cree? No puedo, estoy muy lejos. ¿O sabe qué, pastor? A la hora que salgo de mi trabajo ya no alcanzo a llegar. Se me complica mucho en la semana por la distancia y todo. El pastor, sí, Señor. Tú ves cómo podemos... Y créemelo, es en serio. El pastor se siente a veces incómodo porque quisiera que todos recibieran enseñanza. Está mi esposa, que a veces me regaña con diciendo, es que tú tienes que darlo. ¿Sí? A veces, como pastores, esperamos, no digo que más, pero esperamos mucho de ustedes como ovejas. Y estamos dispuestos como pastores a dar el extra sin problema, esperando que tú des lo que te corresponde dar, nada más. Pero a veces nos topamos con pared porque no recibimos, no para nosotros, lo que esperamos de ustedes. Compromiso, entrega, bla, bla, todo ese tipo de cosas. ¿Sí me doy a entender? Ok. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos hemos dicho eso? Ahora, ya tenemos conocimiento. ¿Puedes estudiar? Sí. Ya estamos en línea. No me contesten. ¿Cuántos no hemos estudiado estando en línea? Seguimos con justificaciones. Ay, es que el tiempo, es que se me pasó, es que con este frío, es que con el calor, es que la lluvia. ¿Sí me doy a entender? Si nosotros seguimos con justificaciones, podremos tener el arca en casa, pero no darle el valor al arca. Es lo que el Señor nos está enseñando. ¿Estamos aprendiendo? Sí. Ok. Bueno, regresemos a 2 de Samuel, ahí vamos, ¿verdad? Y lo tienen en su dedito, ¿verdad? ¿Cuántos eran los que estuvieron allí y les preguntó cuántos líderes? 30,000, ¿sí? O sea que estamos hablando que eran líderes, eran conocedores. Ok, en el 5, versículo 5, ¿qué dice? Y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, de arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Ahí voy. ¿De qué me sirve? ¡Hasana Barsa! Danzar como loco si no estoy viviendo en santidad. Amén. Si no estoy haciendo la voluntad del Señor, podrás hacer muchísimas cosas en este lugar, muchísimas cosas en tu casa, pero no estás viviendo conforme a la voluntad de Dios. Estás viendo que tienes que danzar, pero no estás viendo cómo tendrías que danzar. Para poder venir a danzar, tengo que venir en santidad. Iglesia, al Señor no le podemos jugar esa de que, ay, papá, me voy a portar bien, mira, me voy muy bien en mis calificaciones, fíjate que yo le eché ganas. Eso no funciona, porque al final de cuentas lo estás haciendo incorrectamente. Tienes que estudiar, pero no lo estás haciendo como lo debes de hacer. Si tenemos el problema de que sí sé qué es lo que me está indicando, pero tengo el problema del cómo lo hago, aunque tú dances, no vamos a convencer al Señor, iglesia, no nos equivoquemos.
Aunque tú y yo estemos aquí, si no estamos haciendo las cosas como Él quiere que las hagas, estamos equivocados, iglesia. Ay, ¿por qué no llega la bendición? Si ya sí fui. Es más, me invitaron a una fiesta y dejé de ir a la fiesta. Pues, es que no le juguemos ese juego al Señor porque ese juego no sirve, es un amuleto. ¿Y qué hace el Señor? Te faltó el cómo. ¿Es padre danzar? ¿Tiene un propósito el danzar para el Señor? Claro que tiene un propósito el danzar, pero si tú y yo estamos danzando de forma incorrecta, y no estoy hablando que dances de una manera o de otra, estoy hablando que no estás danzando con tu corazón, al final de cuentas vamos a tener 20 años, o los años que lleves de cristiano, con el arca, sin ser bendecidos. No tratemos de engañar al Señor, no es como los papás, que te portas bien 2 días para recibir la bendición. El Señor nos conoce. Y eso tiene que ver con el cómo. ¿Amén? Sí, amén. Entonces, ¿dónde iban? Danzaban, amén, pero danzaban de una manera que al final de cuentas estaba haciendo las cosas incorrectas, pero danzando. ¿Era buena intención de David? Sí, pero no la hizo como el Señor le había mostrado y lo vamos a ver. Ahora, ¿por qué murió Usa? Si profundizamos un poquito más, ¿por qué murió Usa? Usa tuvo miedo. Ok, ¿por qué? Era una ley, o sea, la ley era no debes de tocarla. Gloria a Dios. Eso significa que no se involucró en el conocimiento ni lo vivió. No venía en santidad. Así es. O sea que 20 años. Ahora, ¿de cuándo era la instrucción de cómo tenían que tratar al arca? Desde Moisés. Desde Moisés les decía que el arca no debía de tocarla. Ajá, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y desde ese momento estamos hablando que sí, nos vamos. ¿Por qué murió Usa? Usa murió porque tocó el arca, sí, pero vámonos más allá. Y más allá es que ellos como sacerdotes, porque por eso, si te fijas aquí dice, en el 6.3, y Usa y Ayo, hijos de David, guiaban el carro nuevo, perdón. Los hijos de Abinadab llevaban al frente el carro. ¿Quiénes podían llevar junto al arca? ¿Quiénes podían ir? Si no era el sumo sacerdote y los sacerdotes. Los levitas. Pero ¿quiénes llevaban? ¿Quiénes estaban alrededor de ellos? Sino los que tenían una función directa, ¿cierto? ¿Y quiénes tienen una función directa? Los que conocen. O sea que tuvieron 20 años el arca en su casa y no pasó nada. ¿Vamos bien? ¿Amén? ¿Ya se cansaron de estar sentados? ¿Todos bien? Okay. ¿Y de la enseñanza también? Amén, todo bien. Ok, seguimos. Perdón que interrumpa. Ahí aplica de estar acercando el fuego extraño. Puede entrar fuego extraño definitivamente. Tú puedes estar haciendo cosas que no son lo que te está pidiendo el Señor. ¿El ofrecer un holocausto es correcto? Sí. Pero no cuando el Señor te está diciendo que no lo hagas. Nunca te digo que lo hicieras. Es como cuando yo voy y digo, ay, pobre de mi hermano. Toma, te voy a dar dinero. Si el Señor no me dijo, eso que estoy haciendo es una ofrenda que estoy haciendo de un fuego extraño. Porque en lugar de bendecirlo, lo estoy perjudicando. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo lo logramos? Comunión, santidad. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo? Los veo muy serios. ¿Somos bendecidos? Ok. Fíjense bien, si somos bendecidos con lo que estamos aprendiendo, pero no va a producir un efecto en tu vida, sigue siendo lo mismo, de lo contrario de lo que estamos tratando de llegar el día de hoy. ¿Ok? Es que yo no sabía, ya sabemos. ¿Amén? Ok. Entonces, me quedé. Ok, fíjate bien. Ahora yo pregunto, si llevaba 20 años, entonces cuando estuvo los hijos, lo que era Usa y Ayo, tuvieron que haber convivido con el arca en casa. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando tú y yo tenemos algo? Mira, fíjate bien, tengo esta agua. Siempre la he tenido. Aquí está. Llega un momento, iglesia, en que nuestra costumbre deja de valorar esta agua. Pero ¿qué tal si llega alguno de ustedes y no ha tenido agua y tiene mucha sed? Ok. El cristianismo. Cuando no conocemos a Cristo Jesús, llegamos y tomamos esta agua y se nos hace deliciosa. Permítanme, déjenme tomar agua que está deliciosa. Tengo sed del Señor. Bendito sea su nombre, qué preciosa agua me da el Señor. Pero ¿qué tal? Ay, perdón.
Pero ¿qué tal si ya lo tengo el agua aquí? Ay, la plantita. Ay, ¿qué más te gusta? Vamos a rociar. Sí. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué pasa? Empezamos a desvalorar esto, porque ya lo tengo. Eso pasó con Usa y su hermano. Lo tenían en casa, y al tenerlo en casa, ¿sí? Lo empezamos a desvalorar. ¿Cuántos tenemos este lugar? Y llega un momento en que lo empezamos a desvalorar. Ah, ya llegué, ya me senté. Ay, las sillas, un chicle abajo. Llega el pastor, quiere mover la silla. Ay, se me pegó la silla. Ya me la tengo que llevar a la casa porque se me pegó. No, ¿ah que no? ¿Cuántas veces así somos? Y no lo cuidamos. Ah, ya pisé ahí mojado. No importa que se sucia, voy al baño igual. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Pero ¿cuántas personas quisieran tener lo que tú y yo tenemos aquí? Por eso dice la canción, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Porque lo que soy es gracias a Él. Amén. Y lo que tengo es gracias a Él. Amén. Y como sé que lo que soy y lo que tengo es gracias a Él, cuando Él me lo pida, ¿qué va a pasar? Ni siquiera titubeo. Es tuyo. Es tuyo. Mis hijos, dame tu hijo. Que va a servir al Señor, se va a ir de misionero, dámelo. No, ¿cómo crees? No, que te haga esto. Dámelo. Y a veces no lo hacemos. ¿Y cuántas bendiciones han perdido a lo mejor en nuestros hijos por no soltarlos cuando tuvimos que haberlos soltado? Estaba muy chiquito. ¿Sí? Vimos la vida del pastor Armando, desde los 16 años se fue y se separó dejó de estudiar y se fue a enseñar, a aprender de la palabra y ver lo que el Señor ha hecho en su vida. Amén. Te doy un ejemplo rapidísimo, mi hermano. ¿Sí? Si no fuera porque Él lo hizo, nosotros no conoceríamos a Cristo, a lo mejor sabrá Dios hasta cuándo. Ok, entonces seguimos, ¿vamos bien? Bueno, entonces, ¿dónde me quedé? Ok, fíjate qué interesante. A ver, Señor, vamos a preguntar. Yo me gusta mucho, voy a empezar a preguntar mucho. Gloria a Dios. Yo pregunto, Francisco, si yo te preguntara, a ver, ok, yo siempre he hecho esto, lo que tú gustas, que es incorrecto, que sabes que la palabra no está y lo sigo haciendo. Y no me ha pasado nada. Usa tuvo 20 años el arca en casa. ¿No la tocaría? Sí, seguramente. ¿Y por qué hasta cuando iban transportándolo, lo tocó y murió? ¿Por qué sería eso? ¿Por qué creen? Eso es precioso. ¿Se acuerdan de la misericordia? Sí. Lo que dijo el pastor y hasta se puso así, dejó por el mismo lugar. ¿A la misericordia? Para cuidar, Sí. Pues ahora sí, es conforme a lo que dijo el pastor. Ajá. Es porque ya había agotado toda la misericordia del Padre y dijo, ya no más. Dios tiene límites, iglesia. ¿Cuántos años va a estar el arca en tu casa? Y que tú y yo estamos haciendo mal uso de esa arca y va a llegar un momento donde el Señor se acabó, tiene un límite. Se te acabó. Te dio oportunidad, no quisiste. Moisés, ¿se acuerdan también que nos platicó el pastor la semana pasada? Sí. Se nos van las oportunidades porque hay límites, iglesia. Hay límites. Y tú y yo creemos que la misericordia del Señor dice que es para siempre, sí. Pero no abuses, porque ya sigue su misericordia, nada más contigo se te acabó tu boleto. ¿Sí? ¿Cuántos llenamos el tanque del carro y nos vamos y dices, no, todavía guardarte y está en la reserva? Y pita, no, sí va a alcanzar, sí va a alcanzar. ¿Dónde vas? Voy a ir a México. Si alcanzo. ¿De qué Guadalajara a México? Ah, está en la reserva, si alcanzo. Se te va a acabar. ¿Por qué? Porque no estamos yendo a llenar el tanque, a estar en comunión con el Señor. Sí. Como una vez nos dijo la pastora que a veces nuestros hijos nos dicen perdón, pero no hacen nada por cambiar la situación. Así es. Entonces yo sí se los he dicho a mis hijas, tienen que hacer por cambiar, no nomás Así me digas es. perdóname, no perdona, no, porque todo tiene un límite. Y es bíblico. El Señor también. Y son obras dignas de arrepentimiento. Tenemos hacer Que se vean. cambiar, que decir, Así es. hacer de mi parte para cambiar. Así es. Yo hago mi parte y el Señor va a hacer la suya. Pero yo tengo que dar el primer paso. Así que es nuestra voluntad. Ok. Entonces, seguimos. ¿Qué más? ¿Cuánto se ha convertido para nosotros el orar, el leer, el venir a la iglesia como una costumbre? No levantes tu mano. Pero seguimos viendo nuestras vidas iguales. Sigo haciendo lo mismo que hago, nada más voy a la iglesia. Así no funciona.
Porque el Señor no viene a pedirnos una parte, viene a pedirnos todo. Amén. O sea, no viene nada más a decirnos qué le des, te va a decir cómo se lo des. Ahí a veces toca mucho nuestro yo. Porque el Señor me dijo que le diera un tiempo para orar. Ah, ya le dio su tiempo, sus 15 minutos. No, te voy a decir cómo vas a orar. Te voy a decir cómo vas a leer. Ahí es donde no nos esperamos, nomás oímos el qué y nos falta el cómo. Ok. Entonces, ¿cuánto hemos perdido nuestro primer amor y hemos dejado de sentir lo que sentíamos antes? Antes, ¿qué sentías? Yo, mira, de veras, a veces los veo a sus rostros y yo a veces digo, ay, ese rostro no era el que yo conocía cuando los vi. Porque cuando tú conoces a Cristo Jesús, ¿cómo estás? Sonriente, feliz. Ah, sí, ¿qué crees? Cristo Jesús vive. ¿Cómo crees? Y ahorita te pregunto, llegarás con una vez y decirle, Cristo Jesús vive. A lo mejor ya no. Porque hemos dejado de valorar la sangre del Cordero en nosotros. Esta iglesia tendría que estar a reventar. Porque dentro de los que conocemos, ¿cuántos los has compartido? Algunos no quieren, no es su tiempo, ni este va a ser su lugar. Pero yo sigo. No me contesten. Pregunta que analices. ¿Cuántos de nosotros no le hemos compartido a una sola persona de Cristo Jesús de los que nos rodean? ¿Y qué dice su palabra? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Cómo? Como te lo diga el Señor. A mí me ha pasado que estoy en el camión y me dice, compártele de un lado. Y luego soy tan fácil para hablar yo. Ligerito. Es más, hasta pasa una mosca y empiezo a platicar de las moscas. No soy así. Sí, mi esposa sí es muy ligerita para hablar rápido, se agarra un tema y vámonos. Yo no, yo a veces me quedo así como primero analizo, veo el territorio, veo los temas y puedo tocarlos. Y una vez que veo todo eso, se acabó la reunión y ya nos vamos. Ya no le compartí. Se le fue. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, ¿eh? ¿Qué sientes? Dile, compártele. Sí, no, pues fíjate que esto de la pandemia, no, muy fuerte, sí. Bueno, pues fue un gusto saludarte, que estés muy bien. Yo no cumplí el cometido. Y el arca en casa, mi arca, ¿qué está pasando? La tengo como amuleto nada más. Entonces es importante saber el cómo, ¿ok? Fíjate bien. ¿Qué hizo David? Muchas veces nosotros hacemos lo mismo, iglesia, por favor, hay que tener mucho cuidado. Versículo 3. 6:3 de 2 de Samuel. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ok, ¿qué hizo David? ¿Se acuerdan cómo se llevaron el carro los filisteos de cuando los vencieron a sus territorios? Se lo llevaron en un carro. No les pasó nada por la misericordia del Señor. Pero tú y yo no podemos estar abusando de la misericordia del Señor, porque igual a él no le pasa nada, a uno de ustedes no le pasó nada, pero a mí sí. ¿Viste a la hermana? ¿Cuál? La hermana fulanita. Venía un carro que se pasa y que el carro le pasa así cerquita. Es más, ni siquiera se dio cuenta. A ver, yo, ¡bum! Se llevó el carro. No es lo mismo, iglesia. No porque el hermano tenga la misma. A lo mejor ya se me agotaron. Mi parque se me agotó y a mí sí me toca, por eso no tengo que estar jugando. Dice la palabra que no tengo ningún problema, Señor. El Señor nos protege y nos cubre. Sí, pero tenemos que cuidarnos. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser responsables. Pero eso no me va a quitar de la comunión con el Señor. ¿Qué hizo David? Imitó a los filisteos. Fíjate lo que hizo David. Lo único que cambió es un carro nuevo. ¿Sí? Una carroza nueva y trajo con los bueyes. Es lo mismo que hicieron los filisteos. Si lo hicieron los filisteos, lo hago yo, no pasa nada. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo lo que el mundo está haciendo? Porque a ellos no les pasó nada y queremos traerlo a nuestra comunión con el Señor. Chéquense ese caso. ¿Cuántos en el mundo están haciendo las cosas de una manera incorrecta? Estamos viendo un mundo que se está perdiendo cada vez más y nosotros creemos que podemos seguirlo haciendo igual. Pues si a ellos no les pasó nada, a nosotros tampoco. ¿Sí me doy a entender? Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque estamos siguiendo las formas de los filisteos. Entonces la niña, ¿sí? Y el jovencito, pues yo conozco a un amigo que tuvo relaciones con su novia y ni se ha embarazado. Vamos a calarle.
Y zunga que me tocó. Amén. ¿Sí me da a entender? No porque no le pasó a él, no me va a pasar a mí. Ahora, iglesia, por más que ponga cámaras en mi casa, yo no puedo asegurarme de eso. Esperen, déjame ver qué está haciendo yo, bonita. No, esa es una enseñanza que nosotros le transmitimos a nuestros hijos. Entonces, yo aquí le llamaría la atención a Abinadab, porque Abinadab no le enseñó a sus hijos a temer a Dios. Porque quiero pensar que él tampoco lo tenía. Lo perdió. Tú y yo tenemos una responsabilidad de transmitir a los que están alrededor nuestros el temor a Jehová. Valorar el momento en que estamos en su presencia. Valorar este precioso lugar que nos quitaron por un buen tiempo. Porque va a llegar un momento que no lo vamos a tener. Valorar la alabanza. Valorar la enseñanza que el Señor nos da. No tirarla. Valorar lo que el Señor nos da. Aprendamos a valorar lo que el Señor nos da, porque todo nos lo da para ser de bendición a los demás y honrar su nombre. Amén. Entonces, ¿qué hizo David? Copió lo de los filisteos y hizo la misma estructura. A ver, David, por el amor de Dios, ¿no habías visto lo que Moisés había dicho? ¿Cómo tenían que trasladarse? Sí, tenía que saber. ¿Cómo se trasladaba, iglesia? Con unos palos de acacia. ¿Se acuerdan? ¿Y quiénes lo trasladaban? Los levitas. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Estaba muy claro. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a seguir. ¿Ya se cansaron? No. Ya me falta, casi estoy terminando. Ok. ¿Cuántos de nosotros estamos imitando a los filisteos? ¿Sigo haciendo mi vida allá afuera? Mira, iglesia, de veras, muchos a lo mejor podemos creer que esta es una religión más. Y venimos a lo mejor de la iglesia tradicional y nomás nos cambiamos de silla. Porque aquellas estaban más duras. Aquellas eran de madera y esta por lo menos tiene poquito conjicito, pero tiene. Pero es que allá era más rápido. No nos tardaba más que 40 minutos. Y a lo mejor tú dices, aquí me tarda un poquito más. Pero venimos, fíjate bien, estamos tomando cosas de allá afuera, ¿sí? Somos superficiales, ¿sí? Lo buscamos cuando lo necesitamos, nada más. Suple mi necesidad, ahí te ves. ¿Seguimos? ¿Sí? No tengo tiempo. Vivir en santidad es otro rollo. ¿Cómo voy a vivir en santidad? Es seguir la palabra, entonces mejor no. Sigo normal como estoy, pecando allá afuera, haciendo lo que yo quiera, pero vengo a la iglesia. Eso era antes, eso espero. No, vivir en santidad eso era antes. El libro es muy viejo, ya no es ahorita, ya no es por ahí. Así es, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Estamos viviendo de nuestra manera, iglesia. Sabemos que tenemos que vivir. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué somos? Cristianos. ¿Qué pasa con el cómo? ¿Estamos viviendo como cristianos? ¿Estamos reaccionando como cristianos? ¿Estamos glorificando el nombre de Dios como cristianos? Imagínate, a veces nos encontramos con personas de aquí en la iglesia, ninguno, y le digo, ¿cómo ves la pandemia? No, pastor, eso está difícil esto. La verdad que yo creo que no la libramos. Y entonces ya te vas a la palabra, ¿no? Y dices, mira, si Dios contigo, ¿quién contra ti? ¿No nos encontramos hermanos así? No, la economía, no, yo ya estoy invirtiendo en el extranjero porque así como pita las finanzas nos vamos a quedar, va a pasar algo fuera. No, vamos como Venezuela que volamos. Y todos, Venezuela. ¿Sí me entiende qué hace? Está infundiendo en nosotros temor. ¿Cierto o no? Y son hermanos en Cristo. Pero no les hables si la salvación se pierde o no porque se agarra una pelea. Cuando realmente hay situaciones tan importantes que tenemos que actuar, ¿sí? Y cuidar, si tú cuidas tu santidad, sabes perfectamente que no vas a tener problemas si se pierde o no se pierde, porque estoy en santidad. Amén. Entonces seguimos. Bueno, hemos dejado de consultar al Señor. Hemos dejado de consultar al Señor, ¿sí? ¿Qué quieres que haga? Y preguntarle, ok, Señor, ya me dijiste que, ¿cómo quieres que lo haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Quiero que bendigas a mi hermano, a mi hijo, fulano de tal, a tu hermano, fulano de tal de la iglesia. Tiene necesidad. Sí, Señor. ¿Cómo quieres que lo haga? Yo les he platicado ese testimonio, ¿no? Que nos ha pasado unas ocasiones preciosas, y preciosas le digo por experiencia, en donde el Señor pone en nuestros corazones que tenemos que bendecir a alguno de la familia de la iglesia. Y yo ya estoy listo y digo, Señor, yo no tengo problema. A ver, saco la cartera y no me fijo en la cartera, sino lo que tengo que hacer. Algo que el Señor ya cambió en mi vida, gloria a Dios. Y luego me dice, no, espérate, no le vas a dar dinero, vas a darle despensa. Ay, Señor, pero si tiene otras necesidades, no vas a darle despensa, es el cómo.
Y me ha tocado, iglesia, bien impresionante, porque cuando llegamos con la despensa, no, ¿despensa yo, por favor? Claro que no. Nos quedamos así como que... ¿Por qué? Porque el Señor tenía que mostrar algo más en los corazones de las personas. Porque si hubiera llegado con dinero, dinero sí. Pero cuando llegó como despensa, lo sintieron como una humillación. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, por eso es importante el cómo. Y a veces que el Señor te dice, no des, Señor, pero no. Si vieras cuántas veces cosas llegan a nuestra mente, porque a veces son nuestro yo y a veces hasta nuestro mismo orgullo de redención. ¿Sí? Y tenemos que cuidar mucho eso. Ok. Sí. Porque, bueno, a mí Ya fue terminando. Dios me ha mostrado que el vivir en santidad no nomás es, no robo, no mato, o sea, cosas que a veces uno cree que son graves, pero en realidad pecar es pecar. Entonces, el vivir en santidad también es estar en tu casa y ser amable. A veces uno ve cualquier cosa, la ve pequeña y no es tan pequeña, o sea, en tu casa debes de ser amable, si entre esposos tratarse con amor, con paciencia. Hay una expresión que dice, ¿candil qué? A veces así somos. En la casa es donde empieza, los hijos también vean el testimonio de los papás. Si mi esposo, por decir yo, le hablo y no me hace caso, pues cómo mis hijos me van a hacer caso. Entonces desde ahí empieza a vivir uno en santidad, desde la casa. Claro, todo empieza en casa, claro que sí. O sea, a veces uno ve el que robar, matar, adulterar, y eso es grave, pero también el cómo estás viviendo en tu casa también es muy importante. Tu santidad empieza en tu relación con el Señor, se traslada a tu familia y se traslada a los que te rodean. Ese es el procedimiento. Primero es en mi persona, luego es en mi familia. Y si quiero manejar un orden, es mi persona con el Señor, mi relación con el Señor, intimidad, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, mi relación con la congregación. Bueno, yo antes así lo veía, decía, pues yo no estoy pecando, no estoy matando, no estoy robando. No, pero a lo mejor estoy yendo al extremo. No estoy portando. Ok, fíjense bien, seguimos, ¿verdad? Dice aquí en el 6, versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón significa bache, ¿sí? Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes, ¿sí?, se sacudían. Aquí dice en hebreo sacudían. Ok, algo interesante aquí. Estamos hablando de bache. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en un bache? Amén. Y el Señor nos lleva a bache. Cuando tú y yo no estamos viviendo en santidad, estamos congregándonos, sí diezmo, sí ofrendo, sí doy mis primicias, voy todos los domingos, me meto los martes al estudio, me meto los viernes al estudio, el pastor se le ocurrió los ayunos, primicias de ayuno, también me meto, estoy al pendiente de las necesidades de la iglesia, estoy sirviendo, pero no vivo en santidad, no vivo en consagración. ¿Qué va a hacer el Señor? Fíjate lo que hizo, nos va a hacer pasar por una era de Nacón, que es un bache. Y en ese bache lo que pasó es que iba la carreta, por decir de alguna manera, cayó en ese bache y se iba a caer. Pregunto, iglesia, ¿el Señor necesitará de nuestra ayuda para hacer las cosas? No. ¿Y por qué le seguimos ayudando? ¿Por qué le seguimos ayudando si sabemos que no lo necesita? Déjame darle una ayudadita al Señor. Yo lo voy a hacer, déjame ayudarle, porque no, yo veo como que no va a poder. Imagínate, te voy a poner un ejemplo rapidísimo, ¿sí? Aquí los tengo, el ejemplo rapidísimo, vemos a Abraham y Sara. Sara le dijo, déjame ayudarle al Señor. Ay, mi Dios no tiene tiempo para nosotros. Te ofrezco a mi sierva, porque necesitamos tener descendencia. Y pum, le ofrece a la sierva. ¿Sí me doy a entender? ¿Qué hizo Sara? Le quería ayudar a Dios. ¿Cuántas veces tú y yo queremos ayudar a Dios? Muchas. Vamos a levantar una iglesia, ya necesitamos un local propio, vamos a invertirle, déjame pedir préstamos aquí, acá y levantar. ¿Para qué le ayuda? O sea, no necesitas, le estorbamos. Si el Señor quiere hacer las cosas, Él las va a hacer. Y si me dice que tengo que pedir un préstamo, Él me lo va a decir y me lo va a demostrar y va a abrir las puertas. Iglesia, les he dicho, cuando nosotros estamos en comunión con el Señor, ¿sabes qué pasa? Yo no busco las bendiciones. Las bendiciones me buscan a mí. Nos buscan a nosotros, iglesia. Y cuando diga bendiciones, no solamente le oigas ¡ping!, porque no es moneda,
Somos bendecidos. Ahorita está siendo bendecido, Manuel, porque está creciendo y muchos de aquí. Gloria a Dios. Pero algunos no, ni en las finanzas ni en ninguna otra cosa. ¿Sí me dan a entender? Entonces, qué padre es. A mí, yo estoy emocionado. La visita de la semana pasada, ¿qué fue? No fue una cosa más que una confirmación de algo que nosotros estábamos buscando. Y no era la persona. Miren lo que el Señor habló. Ay, ¿a poco no sabía de lo de Moisés? ¿A poco no sabía de los zapatos que no se los quitó, pastor? ¿Cómo le confirmó? Porque no necesito precisamente la prédica. El Señor te dice, mira, aquí estoy contigo. Vas bien, sigue caminando. Amén. Tenemos que seguir caminando, iglesia. Ok, entonces, ¿qué pasa? Vamos, y con eso vamos terminando ya casi. Sí, ya casi. Mateo 8, vámonos a Mateo 8. ¿Somos bendecidos, iglesia? ¿Ya se cansaron? No. Para ponernos de pie y que descansen un ratito, porque todavía faltan 3 horas. Mateo 8. Yo le preguntaba la semana pasada al pastor, ¿cómo se sintió en la congregación? ¿Cómo? Siento un espíritu sano. Es lo único que me dijo, siento un espíritu sano. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu de Dios se está moviendo en el lugar. Amén. Pero imagínate si tú y yo viviéramos en santidad, ¿qué pasaría en este lugar, iglesia? Imagínate el mover del Espíritu Santo cuando todos estamos en la misma sintonía. No, o sea, que estamos como en el Pentecostés, ¿verdad? Olvídense. Amén. Y dice Mateo 8:12. Amén. Mas los hijos del reino, ¿son qué? Ajá. A ver, fíjense bien, hay una diferencia muy importante que tiene que ver con lo que estamos hablando entre los hijos del reino y los hijos de Dios. Pregunto yo, ¿de cuál de los dos eras o eres? Los hijos del reino, si son todas las personas que conocemos, pero los hijos de Dios son los que saben qué tienen que hacer y saben cómo hacerlo. Esos son los hijos de Dios, del Rey, no del reino nada más. Todos los que estamos aquí conocemos a Cristo Jesús. Sí. ¿Le aceptamos como nuestro Señor y Salvador? Sí. ¿Sí? ¿Fuimos bautizados en el nombre del Señor? Sí. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? ¿Somos qué? Todos, por consecuencia, ¿todos qué somos? ¿Hijos de qué? Dios. Del reino. No, de Dios no, porque si todos fuéramos hijos de Dios, todos estaríamos a la misma altura. Pero ¿qué tal cuando te dice, a ver, tú necesitas caminar 2 pasos? Ay, no, yo no, qué flojera. Ese ya es un hijo del reino, pero no es un hijo de Dios, un hijo del rey. No sé si me estoy dando a entender. Sí. Usa, ¿qué sería Usa? Hijo del reino. Hijo del reino, acepta a Jesucristo, lo que tú quieras, pero ¿qué pasó? Si fuera un hijo del rey, sabía perfectamente que yo no necesito ayudarle para detener el arca. Solita. Porque si se cae, solito el Señor lo levanta. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos ese orgullo de redención, ese orgullo de poder? Yo necesito a la iglesia, necesito jalarle sus orejas porque la iglesia no entiende. Déjame decirte que antes tu servidor lo tenía. Que me desesperaba mucho y eran momentos de angustia en mi casa orando al Señor. Y decía, Señor, la iglesia, ¿qué pasa? Y dice, Señor, ¿yo necesito tu ayuda? No. Y cuando entendí, dice, tú sigue caminando porque te estás entreteniendo en ver eso. Tú camínale. Amén. Somos bendecidos, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, entonces, ¿qué somos? ¿Hijos del reino o hijos del rey? Y luego dice más adelantito, vemos que ahí en 2 de Samuel, y ya estamos terminando de verdad, diría Lucas, va a la segunda llamada, que lo extrañamos a Lucas. Anda ocupado ahorita, pero ya vendrá. Ok, 2 de Samuel 6, ¿verdad? 6. Fíjense bien. Y dice, estuvo 3 meses con Obed-Edom y le bendijo. Estuvo 20 años, ¿con quién? Abinadab, y no le bendijo. Entonces cuando lo dejó, dije en el 12, fue dado aviso al rey David diciendo, ¿sí? 6:12, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa ¿a dónde? A la ciudad de David.
Y cuando llegaron, y cuando los que llevaban el arca, ¿habían qué? A ver, entonces, ¿entendió David o no entendió? Sí. El Señor está claro. ¿Qué hizo David? Hizo sacrificio. Fíjate bien qué interesante, ¿eh? Ahí te va. Lo hizo a su manera, no funcionó. Se lo dejó a Obed-Edom y fue bendecido en 3 meses. ¿Cierto? Sí. Entonces dijo David, ya, quítaselo ya. No dijo eso. Dijo, ya entendí. ¿Qué es lo que hizo? ¿Sí? Él estudió, él se arrepintió, él se puso en contacto con el Señor y dijo, quiero honrarte. Ya sé que tú estás de acuerdo en que yo traiga el arca a Jerusalén, pero ahora dime cómo. Se puso a estudiar y buscó el libro de Éxodo, todavía no estaba el libro de Éxodo, pero lo buscó y dijo, sí, el Torá, ¿verdad? Sí. Checa el Torá y le dice, es que Moisés, sí, el Señor le dijo claramente a Moisés que solamente lo podía trasladar cargándolo. ¿Y qué hizo? Lo cargó. Si se fijan, a partir del versículo 12 dice que ya lo hizo correctamente. Entonces ya lo empezaron a cargar, ¿sí? ¿Sí me pusieron a entender? Las cosas, ¿para quién las hacemos? Para él. ¿De veras las cosas las hacemos para Él? Mira, iglesia, ahorita yo estoy aquí, ayer estuve en casa preparándolo, no era la idea de ese tema, pero estábamos preparando, el Señor lo confirmó, lo preparamos el tema, ¿implica tiempo? ¿Quiénes han preparado un tema? ¿Implica tiempo? Un mes. Ajá, implica tiempo. Ahora, pregunto, ¿tienes que dejar cosas? Sí. Tienes que dejar cosas. ¿Tienes que tomar otras? Sí. Sí, pero de mayor valor. Amén, ¿sí me doy a entender? Y va a ser de bendición, si lo hago como Él quiere. Correctamente. Con el corazón correcto. Con el corazón correcto, con la actitud correcta y como tiene que ser. ¿Qué hizo David entonces? ¿Sí? Al final de cuentas. Sí, vamos a Crónicas para no contártela. Y con eso terminamos. Primera de Crónicas. 15, Amén. 11. Amén. ¿Qué dice? Del 11 al 14. Alguien que me ayude, por favor. Dice la bendita palabra de Dios. Fíjense bien, vamos a leerlo junto con él. ¿Qué dice? Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abinatar, y a los levitas Uriel, Asayas, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Amén. Amén. Ahí parecería como que David se quiso limpiar las manos también con ellos, ¿verdad? Porque le dice aquí al último, le hace así, porque no lo hicimos, dice, pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, está diciendo, tú, no, pero también estamos hablando que si los que le estoy preguntando son líderes, Deben saber. tendrían que haber dicho, oye David, pero no, vamos trasladándolo correctamente, mira, ¿te acuerdas de Moisés? O ninguno sabía. Tenían que haber sabido. ¿Sí me doy a entender? Por eso le dice, ni ustedes ni yo lo hicimos correctamente, nos arrepentimos, Señor, ahora lo vamos a hacer correctamente. ¿Amén? Ok, fíjate bien, hacer las cosas no honran al Señor. Ay, caray, ¿sí? Hacer las cosas como Dios quiere, honran al Señor. Amén. Bendito sea su nombre, ¿amén? Amén. Hacer simplemente las cosas no honra al Señor, Amén. pero hacer las cosas como Él quiere, honran al Señor.